Carísimas hermanas, carísimos hermanos, esta es una meditación muy profunda. La verdad, son varias meditaciones condensadas en una sola. Y adelanto que no escogí esta meditación por esta situación que estamos viviendo de pandemia, de confinamiento, de cuarentena. Yo ya había preparado estas meditaciones, pensado en darlas en estas fechas, desde agosto, cuando preparé las meditaciones de todo el año. Pero es providencial que meditemos sobre esos temas también por causa de todo lo que estamos pasando. Con certeza va a ser de un grande fruto espiritual para nosotros, incluso un consuelo. Esta meditación se llama Las Verdades Eternas. Son meditaciones de la tradición de la espiritualidad de la iglesia. También se llaman las verdades últimas, también se llaman los novísimos, también se llama la escatología, que es una materia de los estudios de teología. Entonces, son meditaciones sobre la muerte, sobre el juicio particular, el cielo, el purgatorio y el infierno. Existe también, todos sabemos, en la doctrina de la iglesia, el juicio final. Entonces, vamos a aprovechar muy bien este momento de diálogo con Dios sobre estos temas tan importantes que cuando uno medita tiene grande fruto en su vida, en su relación con Dios. Tomás de Kempis, en la imitación de Cristo, está siempre hablando de estos temas. Ustedes saben que él es muy profundo en eso. Incluso en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que tiene 4 partes. La primera parte habla profundamente de las verdades eternas. Imaginen que uno pasa a veces una semana en los ejercicios espirituales meditando sobre estas verdades, y aquí vamos a condensar todo en una sola meditación. Y que eso nos ayude a ver la fugacidad de las cosas. Todo lo que es material se acaba. El tiempo pasa rápido. Nosotros duramos poco. Duramos 100 años si vivimos mucho. Pero uno se pregunta, ¿qué son 100 años en comparación con la eternidad? El nombre ya dice, eterno. O sea, nuestra vida no es nada en comparación con la otra vida, con lo que va a venir. Por eso que es tan importante
que aprovechemos bien esta vida en el mejor sentido de la palabra. Es una buena pregunta, una buena reflexión. ¿Qué es aprovechar la vida? ¿Qué estoy haciendo yo para aprovechar la vida? Aprovechar la vida es hacer de todo para que yo pueda ir al cielo. Esta es la meta final. Este es el objetivo. Llegar a esta verdad eterna que es el cielo. Nuestra alma es inmortal. Nuestro cuerpo es mortal. Así que el alma es mucho más importante que el cuerpo. Por eso que yo tengo que cuidarla. Yo tengo que cuidar mi cuerpo, tener higiene, cuidar mi salud. Todo eso está muy bien. Pero mucho más debo cuidar a mi alma. ¿Cuántas personas invierten los valores? Cuidan demasiado el cuerpo. Vivimos en la llamada cultura del cuerpo, pero no hay ningún cuidado al alma, al espíritu. Y eso debe ser muy bien visto. Tengo que cuidar mi alma más que cuido a mi cuerpo. Y con certeza, esta meditación nos va a ayudar en este cuidado de nuestra alma. Como una composición de lugar, vamos a tomar la Biblia, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. No vamos a leer ahora, dejo a ustedes como tarea en esta meditación, en este retiro, vayan leyendo, repasando la parte final del capítulo 25 de San Mateo, a partir del versículo 31, que justamente se llama el juicio final. Cuando Cristo va diciendo, todos sabemos que Él está en la persona que sufre, en la persona que está enferma, en la persona que está en la cárcel, y que cuando hacemos algo por una persona así, estamos haciendo por Él. O infelizmente, cuando no hacemos algo por estas personas necesitadas, pues no estamos haciendo por Cristo y vamos a ser juzgados sobre eso al final de los tiempos. Entonces, busquemos empezar esta meditación leyendo y meditando esta parte del capítulo 25 de San Mateo a partir del versículo 31. Y vamos a ofrecer esta meditación, este retiro, por los enfermos, especialmente por los que se están enfermando con este virus, el coronavirus. Y vamos a rezar para que todo eso se vaya calmando, que las cosas vayan mejorando, que nuestra vida se normalice, nuestro trabajo, nuestros estudios, y que si Dios quiere pronto pueda yo estar con ustedes presencialmente. Como una petición podemos hacer: Señor, ayúdame a luchar para estar siempre contigo en la tierra y en el cielo. Esta vida es una lucha, dice el libro de Job. Tenemos que luchar para vivir bien y para alcanzar esta meta que es el cielo. Debemos buscar llevar la vida en serio. Debemos tener buen humor,
alegría, pero llevar en serio las cosas de la vida, las cosas de Dios. E agora passemos a los puntos, e cada ponto vai ser uma verdade eterna. O primeiro ponto é a muerte. Recordemos que a muerte chegará para todos. Nadie escapa de la muerte. Incluso nos recuerda de eso San Francisco de Asís, que incluso la llama la hermana muerte, que de ella nadie puede escapar. Se dice que la cosa más cierta de la vida es la muerte, que no es una cosa fácil. La muerte no es fácil para nadie. Esta separación del alma y del cuerpo es algo difícil. Muchos mueren en la llamada agonía, y agonía significa lucha. Uno está ahí como que luchando para vivir, está en esta etapa de que el alma se está despidiendo del cuerpo. La muerte que también es difícil para los que nos quedamos, ¿no? Esta separación de un ser querido, de una mamá, de un papá, de un amigo, de un hermano. Pensemos también, pueden ver en el capítulo 11 de San Juan, que es la muerte y resurrección de Lázaro, que es amigo de Cristo, y hasta Cristo sufre con la muerte de su amigo. Ahí, en este capítulo 11 de San Juan, está el versículo más corto de la Biblia, que tiene dos palabras que dicen, Jesús lloró. Cuando Jesús ve a su amigo muerto, se emociona, porque la muerte no es fácil para nadie. El mismo Cristo, y eso hemos celebrado ya hace 2 semanas, el último día de su vida, en la noche de jueves, cuando él sabe que va a morir, pues tiene esta agonía en el Getsemaní. Incluso llega a decir, Padre, pues aleja de mí este cáliz, pero luego dice, que se haga tu voluntad. Incluso llega a sudar como gotas de sangre, porque la muerte no es fácil para nadie, incluso para Cristo. Pero es una realidad. Lo importante es vivir bien esta vida, es aprovechar la vida, que significa hacer la voluntad de Dios. Si yo estoy siempre buscando hacer lo que Dios quiere de mí, pues estoy aprovechando la vida, y si llega la muerte, estoy en paz. Se dice que la persona muere como vive. Si la persona muere en paz, si la persona vive en paz, muere en paz también. Si la persona vive en gracia de Dios, muere en gracia de Dios. Se dice que había un partido de fútbol entre los niños que estaban en el seminario de Don Bosco. Y Don Bosco, que tenía un trato muy bueno con los niños, con los jóvenes, paró el partido y llamó a todos y preguntó, a ver, ¿qué harían ustedes si supiesen que el mundo iba a acabar ahora? Entonces uno dijo, yo iba corriendo a confesarme.
El otro dijo, yo iba corriendo a reconciliarme con uno con quien estoy peleado. Y este niño, que después fue un santo, Santo Domingo Savio, dijo, yo seguiría jugando fútbol, porque es lo que Dios quiere que yo haga ahora. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pues no tengo por qué tener miedo a la muerte, a esta última hora. Pasemos entonces al segundo punto. Ustedes vean que es una lógica. Después de la muerte viene entonces el juicio particular. Entonces, el segundo punto, el juicio particular. Recordemos que el juez es Dios, que es muy bondadoso, muy misericordioso, pero es muy justo. Y me va a juzgar, nos va a juzgar a cada uno de nosotros sobre lo que hemos hecho y sobre lo que no hemos hecho. Por eso que rezamos, ¿no? En la misa, en el acto de contrición, cuando decimos que hemos pecado por pensamientos, palabras, actos y omisiones, todo eso va a ser juzgado por Dios. Se dice que se pasa como una película de nuestras vidas. Hay muchos relatos de personas que estuvieron casi muertas. Casi todos hablan de un túnel. Es un testimonio muy unánime de las personas que ya casi murieron, que es como si uno pasara por un túnel. Y muchos dicen que en estos momentos realmente pasa como la película de la vida. En cuestión de segundos pasa todo lo que la persona hizo en su vida. Así que sí habrá un juicio. Incluso San Juan de la Cruz dice que en forma de poesía era un grande poeta, que en el atardecer de la vida me examinarán del amor. Esta es la pregunta, es el examen final. ¿Tú has amado o tú no has amado? Así que recordemos que vamos a ser juzgados. Y que todo eso, ¿verdad? La muerte, el juicio, estas meditaciones, esos pensamientos, no nos causen un miedo. Por lo contrario, que nos lleven a un amor. Yo cuando me encuentre con Dios cara a cara, pues quiero recibir este abrazo, ¿no? Siervo bueno y fiel. Has sido bueno, has sido fiel, vente a gozar del reino de Dios. Y en este momento, pues la persona tiene tres destinos, digamos así, que van a ser los siguientes 3 puntos. Si la persona no tiene pecado mortal, ni pecado venial, pues va al cielo, derecho al cielo. ¿Cuántas personas que mueren en santidad de vida? Piensen en tantos santos como San Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío y tantos otros miles de santos que tuvieron una vida santa, murieron y fueron derecho al cielo. Incluso recordemos que quien no es santo, pues no puede ir al cielo. Y ahí está un buen examen. ¿Estoy
buscando ser santo? ¿Estoy buscando aprovechar la vida? ¿Estoy buscando hacer la voluntad de Dios? El cielo es un lugar para los santos. Una canonización, por ejemplo, que estamos siempre tan acostumbrados a oír hablar, ¿no? Que tal persona fue canonizada. Es simplemente el Papa, que es el único que puede hacer eso, declarando que esta persona está en el cielo. Una canonización se resume en eso. Solo el Papa puede hacer eso, cumpliendo lo que dijo Cristo a Pedro, el primer Papa, en el capítulo 16 de San Mateo. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Es una ceremonia bellísima, una canonización, cuando el Papa dice: esta persona está en el cielo. Así que el cielo es un lugar para los santos. Y no es necesario que el Papa canonice cada persona. O sea, en el cielo están miles o millones de santos, pero algunos que son un modelo, un ánimo, una motivación para nosotros, el Papa canoniza. Entonces, puedo decir, ¿verdad?, que mi abuelita, que era una santa, mi abuelito, está en el cielo. Todos tenemos el derecho de creer que muchas personas estén en el cielo. Y así que disfrutemos mucho este punto, que es el tercer punto, que es el cielo, en que vamos a encontrarnos con Dios. Vamos a encontrarnos con Dios Padre, con Jesucristo, el Hijo, con el Espíritu Santo, con María, con los ángeles. Vamos a encontrarnos con nuestro ángel de la guarda. Vamos a encontrarnos con santos, con San Francisco de Asís, con San Ignacio de Loyola, con nuestro abuelito, con nuestra abuelita, con todas las personas que ya se adelantaron, que conquistaron el cielo, esta meta. Por eso que debemos evitar el pecado. La verdad, tener un rechazo al pecado mortal, al pecado venial también, que tengamos un rechazo a cualquier cosa que pueda ofender a Dios, que pueda impedirme de ir al cielo. El programa de reforma de vida, el plan de vida de Santo Domingo Savio era justamente este, el lema: antes morir que pecar. Yo no puedo perder el cielo de ninguna manera. Así que pasemos al cuarto punto, que es el purgatorio. Entonces, si una persona no está totalmente purificada, si no tiene pecado mortal, pero quizás tiene por ahí un pecado venial, o incluso si tiene alguna pena en su alma, ella necesita ir a este lugar, el purgatorio. El nombre ya dice, tiene que purgar, tiene que purificar un poco su alma por un tiempo indeterminado, que es Dios quien decide. Entonces, eso puede pasar, ¿no? Recordemos
que todo eso son dogmas de fe. El purgatorio existe, es un dogma de la iglesia y puede pasar. Ahora, no tengamos miedo. El purgatorio es un lugar de purificación y de ahí uno va al cielo. Es una etapa, es un periodo de transición. No hay ningún peligro de que un alma vaya del purgatorio al infierno. Entonces, es una etapa de purificación. Y esta persona que está en el purgatorio no puede hacer nada para purificarse. Depende de nosotros. Así que veamos la importancia de nuestra oración, de nuestros sacrificios. Estamos siempre oyendo hablar de la famosa indulgencia, la indulgencia plenaria, la indulgencia parcial, que es algo muy sencillo. Cuando una persona comete un pecado y se arrepiente, va a la confesión y es perdonada de la culpa de sus pecados, pero no es perdonada de la pena. Entonces, la indulgencia nos quita esta pena. Puede que una persona muera perdonada de la culpa, pero tiene penas en su alma. Un ejemplo que nos ayuda a entender es que si uno es muy amigo suyo y va a su casa, pero a pesar de ser amigo, tienen una discusión, él se enoja y tira un martillo en la pared de su casa y se va. Al día siguiente se arrepiente, va a su casa, le pide perdón, usted es muy amigo de él, lo perdona, pero hay un agujero en la pared. Entonces, si él quiere realmente reparar el daño, pues tiene que quitar este agujero, quizás ahí pintar un poco, resanar. Y este agujero espiritualmente, pues uno lo repara con la indulgencia. Entonces, cuando yo hago algo que me concede una indulgencia plenaria, por ejemplo, cuando yo hago un Via Crucis y me confieso, sigo lo que la iglesia dice para ganar la indulgencia, yo ofrezco por mi alma, pero después de un cierto tiempo en que veo que estoy muy purificado, yo puedo ofrecer también por las almas del purgatorio. Así que vean la grandeza, la belleza, que yo puedo salvar un alma del purgatorio que no puede hacer nada, ofreciendo a ella una indulgencia, una oración, un sacrificio. Y eso se cumple el hecho de que somos sacerdotes. Existen los sacerdotes ministeriales, como los padres que conocemos, pero cada uno de nosotros tiene también el sacerdocio llamado común de los fieles. O sea, cada laico puede ejercer su sacerdocio común, salvando almas y muchas almas del purgatorio. Imagínense ustedes que muchas almas del purgatorio van al cielo por su intercesión. O sea, hay muchos santos en el cielo porque yo ofrecí un sacrificio por aquella persona. E imagínense, ¿no? Aquí regresando al tercer punto, cuando vayamos al cielo, nos encontremos con tantos santos que fueron salvados por nuestra intercesión. Por eso que merece la pena ir a misa, ofrecer la intención por las almas del purgatorio, hacer Via Crucis,
recibir muchas indulgencias y ofrecer por las almas del purgatorio. Pasemos ahora al quinto punto, que es el infierno. Entonces vean la lógica, ¿no? Uno muere, primer punto. Recibe un juicio, segundo punto. Si es un santo, va al cielo. Si es un santo, pero tiene algunas impurezas, algunas penas, va al purgatorio. Pero si nunca fue un santo y murió en pecado mortal, infelizmente se va al infierno. Es un dogma. El infierno realmente existe y no es ninguna falta de misericordia de Dios. Tanto es así que existe el purgatorio. El infierno, pues, es una decisión de la persona. ¿Cuántas personas que en la tierra no quieren estar con Dios? Es una decisión propia. ¿Cuántas personas que no quieren rezar, no quieren ir a misa, no creen en Dios, no quieren creer, son malas? Pues tenemos que rezar por su conversión, pero si no se convierten, pues infelizmente van a este lugar, a este espacio, a este estado que es el infierno. No podemos decir que una persona esté en el infierno. Recordemos que el Papa puede decir que una persona está en el cielo, y esto, como se llama, es una canonización. Pero ni siquiera el Papa puede decir que tal persona está en el infierno. La típica pregunta, ¿verdad?, que todos se hacen: ¿Judas, el traidor, está en el infierno? No sabemos. Este hombre que fue muy malo en la historia, aquella mujer que fue muy mala, ¿está en el infierno? No sabemos. Debemos siempre rezar para que las personas vayan al cielo. ¿Quién está en el infierno? Solamente sabemos que ahí está el demonio, ¿verdad? Los ángeles malos. Pero una persona que vivió aquí en la tierra, que murió, pues nunca se puede decir que está en el infierno, y mucho menos, ¿no?, desear que alguien vaya al infierno. Esto jamás. Debemos siempre rezar por la conversión de los pecadores, por más malos que sean. ¿Cuántos santos que fueron malos? Pensemos en San Pablo, que mató, más que mató, ¿no? O sea, persiguió a los cristianos, pues se convirtió y fue un santo. Así que debemos siempre rezar por la conversión de los pecadores, recordar que Dios dice en la Escritura más de una vez: yo no quiero que el pecador muera, sino que se convierta y tenga vida plena. Nadie puede decir que alguien está en el infierno, ni siquiera el Papa. Incluso hay una anécdota muy simpática que Michelangelo, cuando estaba pintando lo que hasta hoy conocemos, ¿no?, las pinturas de la Capilla Sixtina, que es el juicio final, personas en el cielo, personas en el purgatorio, personas en el infierno. Entonces Michelangelo tenía su carácter fuerte y tenía algunos enemigos, incluso estaba peleado con un cardenal. Entonces él pintó este cardenal en el infierno. Y este cardenal fue con el Papa, que se llamaba Sixto, por eso la Capilla Sixtina, y se quejó, ¿no? Oiga, Michelangelo me puso ahí en el infierno.
Y el Papa dijo, yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo puedo solo con el cielo. Yo del infierno pues no tengo ninguna jurisdicción. Así que ni siquiera el Papa puede decir que alguien está en el infierno. Ojalá nadie vaya, pero sí hay gente que va. Es una realidad. En el infierno hay ángeles, hay demonios y hay personas que fueron malas, que fueron al infierno, que están en el infierno. Santa Teresa de Ávila tuvo una visión del infierno. Ella cuenta eso en su libro de la vida, en su biografía, y cuenta con mucha tristeza que había muchas almas en el infierno, que caían, dice ella, como copos de nieve. Y en este punto, pues uno puede cerrar los ojos e imaginar la fealdad del infierno. Imagínense un lugar lleno de fuego. Aquí vamos a seguir el consejo de San Ignacio de Loyola, que dice que en este punto, en esta meditación, es bueno poner los sentidos, que yo hasta me sienta quemado pensando en el fuego del infierno, que imaginemos el olor horrible que es, oír los gritos de las personas. Entonces, que este punto, que esta meditación nos haga tener un rechazo, ¿no? Yo no quiero el infierno para mí y ni siquiera para nadie. Entonces, tengo que luchar para que las personas conozcan a Dios, que amen a Dios y no se vayan al infierno. Entonces, que estos 5 puntos nos ayuden mucho a querer amar a Dios, que eso nos lleve al amor, no a un miedo. Y que disfrutemos de cada meditación. Ustedes vean que son puntos muy profundos. Y que volvamos y que busquemos leer sobre esos temas, esos 3 libros, ¿no? La Biblia, el Catecismo y la Imitación de Cristo, pues ahí uno encuentra mucha materia para seguir meditando y para hacer un buen retiro. Y que estas meditaciones, que estos puntos nos lleven a una vida de fervor. Busquemos ser fervorosos. Busquemos aumentar nuestra vida de oración. Por ejemplo, saben que ahora en el tiempo pascual no se reza el Ángelus, se reza el Regina Coeli. Y busquemos incluso memorizar, porque el Regina Coeli es una oración muy corta, muy pequeña, como la mitad del Ángelus. Yo puedo rezarla en 1 minuto. Entonces busquemos memorizar el Regina Coeli y rezarlo 3 veces al día, como el Ángelus, en la mañana, en la tarde y en la noche. Un ejemplo de fervor. Vamos a dejar la tibieza. Tibio, ¿verdad? Es algo que no es frío ni caliente, que molesta a Dios a punto que dijo en el Apocalipsis: los tibios yo voy a escupir de mi boca. Busquemos este fervor. Cuando pase todo eso, estamos viviendo una situación especial de pandemia, pues busquemos en la vida normal participar de todo. Participar de las reuniones, de los retiros, confesarnos, ir a misa,
participar de las horas eucarísticas bien hechas, con adoración al Santísimo, hacer apostolado, ¿verdad? Cuando vemos la fealdad del infierno, que sea una motivación. Yo quiero que nadie vaya al infierno. Y ahí eso me motiva a trabajar mucho para la salvación de las almas. Yo voy a salvar las almas del purgatorio. Que trabajemos con el ESID, con los jóvenes, con los niños. Pero recordemos, estamos en cuarentena. Pero que eso no nos frene. ¿Qué puedo hacer en la cuarentena? Hay un principio en la vida que dice que nadie está obligado a hacer lo imposible, ¿no? Si es imposible, si está prohibido salir de casa, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, el Papa, ¿verdad?, que es un buen pastor, nos dijo que en esa situación, si yo no puedo confesarme, yo hago un acto de contrición perfecto. Está incluso en el catecismo. Yo me arrepiento de mis pecados y en este caso, pues me confieso con Dios. Y soy perdonado. No es lo mismo que un sacramento de la confesión, pero tiene su valor. Lo mismo la misa virtual. Pues yo participo, yo hago una comunión espiritual. Es bueno incluso ya saberlo de memoria, así como el Regina Coeli es una oración muy corta. Yo creo, mi Señor, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, te recibo por lo menos espiritualmente en mi corazón. Eso es una comunión espiritual. Que hagamos de nuestras casas es una oportunidad de oro para hacer lo que Dios nos enseña, hacer la iglesia doméstica. En mi casa, tener mi oratorio, mi capillita, y ahí rezar. Y cuando puedo con mi familia, y voy a la misa diaria virtualmente. Hago la adoración virtualmente. Incluso les recuerdo que aquí en mi comunidad todos los días estamos transmitiendo por mi página de Facebook la misa a las 8 de la mañana. Participen, busquen hacer una comunión espiritual. Eso tiene grande valor. Y también en la noche, la adoración que hacemos a las 9:15 de la noche con nuestras oraciones de la noche, con las completas y con la bendición eucarística. Eso es una maravilla. Ir a dormir habiendo recibido una bendición eucarística. Y aprovechemos para formar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Después de la bendición eucarística, ya no hacer nada. En las oraciones de la noche, yo preparo mi oración del día siguiente. Puede ser estos temas o uno de ellos, ¿verdad? Mañana voy a meditar. Aquí tenemos meditación para 5 días, ¿no? Cada punto es un día de meditación o de retiro. La muerte, el cielo, purgatorio, infierno y el juicio. Entonces, y otros puntos también, ¿no? Otras meditaciones que uno puede hacer, que prepara en las oraciones de la noche, y al día siguiente hace su meditación que termina con la misa. Vean qué tesoro que tenemos. Por eso que, la verdad, estoy muy feliz aquí, dentro de lo que cabe, porque empiezo el día con mis oraciones, que se terminan con la misa. Estoy el día
en comunión con Dios. Tengo también pues que limpiar la casa, tengo que cocinar, lavar la vajilla, pero todo eso es la voluntad de Dios que nos santifica. Y termino el día con la adoración. Y ustedes están invitadísimos a participar de esta vida de búsqueda de la santidad. También tenemos nuestros defectos, nuestras miserias, pedimos perdón a Dios. Por ahora tenemos por lo menos el acto de contrición perfecto. Y así estamos en la lucha, en la batalla por la santidad. Y sumando, ¿verdad?, estos dos puntos importantes, la misa y la oración de la noche, las oraciones, pues sumemos la caridad. Ahora es el tiempo de intensificar la caridad con quien está a mi lado, básicamente con mi familia. Mi caridad con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mis hermanos. Es tiempo de servir. Que usemos la tecnología como ahora, ¿verdad? El celular, el internet, para lo que es bueno, pero con moderación. Que busquemos en las comidas no llevar el celular, platicar, convivir, mirar a los ojos de mi hermano, de mi familia, platicar, ser alegre, buscar esta comunicación entre todos. Así que, hermanas y hermanos, les dejo estas reflexiones, estos puntos, estas meditaciones, estos consejos, estas sugerencias, para que ustedes sean felices, para que sean mejores, para que busquen la santidad. Busquen mucha unión con Dios, mucha unión entre ustedes. Y lo que sea posible hacer, pues que se haga, ¿verdad? El servicio a los que están necesitados. Imagínense a quien ya no tienen que comer. Que busquemos ver cómo ayudar a estas personas. Recordemos que todo eso va a pasar. Dios ha permitido todo eso en su sabiduría infinita y de ahí podemos sacar cosas buenas. Especialmente este recuerdo de que somos débiles, de que tenemos que cuidarnos, de que somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra y debemos hacer como Cristo, buscar hacer el bien, hacer bien las cosas y no solo buscar hacer bien, sino que buscar hacer lo mejor posible. O sea, poner todo nuestro esfuerzo para vivir la caridad y no acomodarnos, no caer en la tibieza. Después de hacer algo, entonces, ¿qué puedo hacer ahora para hacerlo mejor? Como mi oración, ¿no? Yo terminé esta oración y hago un examen. ¿Qué puedo hacer para hacerla mejor en la siguiente vez? Y así vamos todos creciendo en la unión con Dios, en la santidad de vida. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, y que la distancia no nos separe, que busquemos estar muy unidos. Estamos todos sufriendo juntos y busquemos este consuelo. La palabra dice, ¿verdad? Consolo, o sea, estar juntos con quien está solo, así que al final nadie está solo. Estamos todos juntos en esta lucha
y vamos a encontrarnos muy pronto para celebrar la vida. Así que Dios bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.